Bueno, entonces para todos muchachos, muy buenos días. Espero que hayan tenido una muy buena semana y vamos a empezar con nuestro segundo periodo en estadística. Vamos a empezar a retomar un tema muy importante que es qué es una variable categórica y cómo interpretarla. Para poder determinar qué es una variable categórica y cómo interpretarla, tenemos que tener unos conceptos claros, tales como, entonces, por ejemplo, ¿qué es una tabla de datos? Entonces vamos a decir que una tabla de datos es una colección de datos organizados tanto en filas como en columnas. Recordemos que las filas siempre van a ir de forma horizontal y las columnas van a ir de forma vertical. Una tabla de datos es parecida a una hoja de cálculo de Microsoft Excel. Entonces, todos en este momento hemos manejado qué es una hoja de cálculo. Hemos abierto Excel y sabemos que en Excel las columnas las identificamos por letras y las filas las identificamos por números. Entonces, una tabla de datos es tal cual. En este ejemplo muestro en su totalidad lo que es una tabla de datos. Entonces, tal cual la ven ustedes, entonces en esta parte podemos ver, en esta parte podemos ver que aquí tenemos, mírelo acá, sobre este lado, entonces tenemos todo lo que yo necesito. Entonces, mire acá, sobre este lado de acá, aquí de colorcito rojo, todo lo que estoy señalando hacia abajo son nuestras filas. Y todo lo que voy a señalar aquí, todo lo que voy a señalar acá, de, sobre este lado acá, eh, todo lo que voy a señalar acá, sobre este lado de acá, de azul, estas son nuestras filas, perdón, los azules son las filas y lo de rojo son nuestras columnas. ¿Listo? Entonces, para que quede claro esa parte. Eh, ya con esta parte de acá, ya podemos determinar eh, y tener más claramente exactamente qué es, mm, qué es nuestra tabla de datos y básicamente qué es lo que se representa dentro de la tabla de datos. ¿Listo? Entonces, eh, otro concepto que tenemos que tener claros para ver nuestro tema es qué es una variable. Entonces vamos a decir que en la variable vamos a decir que son las medidas de la realidad, o sea, son las columnas. Entonces, nuevamente, volvemos y toco el tema. Entonces, mírelas acá, es lo que está señalándose en el mouse o que está de colorcito rosado. Esas son nuestras columnas, ¿sí? Estas van a ser nuestras variables. Siempre en una tabla de datos, cuando la iniciamos, colocamos nuestras variables al inicio, ¿cierto? Y en cada una de las columnas. Entonces,
Aquí, para nuestro ejemplo de nuestra tabla de datos, decimos que las columnas son largo de sépalo, ancho de sépalo, largo de pétalo, ancho de pétalo y especies. ¿Listo? Esas serían nuestras columnas o nuestras variables. Las observaciones. Las observaciones van a ser las veces que mides las variables, o sea, las filas. Entonces, acá, mírelas acá. Aquí están de colorcito azul, mírelas acá. Las estoy recorriendo. Esas van a ser nuestras filas, que van a ser nuestros individuos o nuestras observaciones de cada una de nuestras variables. El header o cabecera, como también se le llama, son los nombres de las variables. Entonces, aquí tenemos los nombres de nuestras variables, en este caso son largo de sépalo, ancho de sépalo, largo de pétalo, ancho de pétalo y especies. Esas son nuestras cabeceras. Son los nombres de cada una de las variables que coloco al inicio en cada columna. Luego tenemos lo que son los datos, que son los valores de todas las variables de una tabla. Entonces aquí, para nuestro ejemplo, los datos, si los podemos ver, son todos aquellos valores que nos llena la tabla. Entonces, en este caso, es toda nuestra parte blanca. Entonces, tenemos, por lo menos en la columna, en nuestra variable largo de sépalo, uno de los primeros datos que aparece son 5.1, 4.9, 4.7, 4.6, 5, 5.4, 4.6, 5, 4.4, 4.9, 5.4, 4.8, 4.8, 4.3. ¿Sí? Entonces, esos son nuestros datos. Cada uno de los valores que yo le registro a cada una de nuestras variables, a cada una de nuestras cabeceras. Teniendo como base lo anterior, que ya sabemos que es una cabecera, que es una columna, que es una fila, que es un dato, que es una variable, que es una observación, entonces pasamos a determinar lo que son las variables categóricas. Y decimos que una variable categórica es una etiqueta y expresa los nombres de algunas cosas, como por ejemplo, el país de procedencia, el género, si es fumador o no fumador, el nombre de un instituto, ¿sí? Los nombres de unas personas, etcétera, ¿cierto? Entonces, eso sería una variable categórica. Las variables categóricas se dividen principalmente en dicotómica, que es aquella que identifica dos grupos. Por ejemplo, yo puedo tener en una tabla de datos, ¿es fumador o no fumador? ¿Es de género masculino o es de género femenino? ¿Es alto o es bajo? ¿Es grande o es pequeño? Y la variable categórica politómica, que son las que expresan muchos grupos, como por ejemplo, país de procedencia. ¿Por qué país de procedencia? Porque sabemos que a nivel mundial tenemos, una persona puede ser de alguna parte del mundo, puede ser de Colombia, puede ser de Venezuela, puede ser de Ecuador, puede ser de Estados Unidos, puede ser de España. Entonces, ese sería su país de procedencia, por lo tanto, es un grupo bastante grande. Nombres de universidades, entonces que tenemos la Universidad Nacional, la Distrital, la Pedagógica, la San Buenaventura, la Antonio Nariño. Entonces, nombres de universidades, muchísimas. Entonces, por eso, una variable que exprese muchos grupos, un grupo muy, muy, muy extenso, entonces estamos en esa parte. Carrera estudiada, carrera universitaria. Entonces, en carrera estudiada, entonces tenemos que ingeniería de sistemas, que contabilidad, ingeniería ambiental,
criminalística. Entonces, démonos cuenta que en esa variable puedo yo meter infinidad de, infinidad de situaciones. Cargos en una empresa. Entonces, nosotros a través de nuestra experiencia, que ya llevamos varios años con la empresa, sabemos que existen varios cargos, tales como gerente, secretaria, contador, auxiliar contable, el jefe de producción, la señora de servicios generales, el vigilante. Entonces, son variables que nos permiten a nosotros meter muchas cosas dentro de esa misma variable. Entonces, eso sería una variable politómica. Luego viene la parte de que dentro de las variables categóricas existen unas variables especiales, las cuales vamos a determinar como variables ordinales. Eso quiere decir que tienen un sentido de escala. Por ejemplo, yo puedo decir en una tabla de datos que voy a catalogar cuál fue la calidad del servicio prestado en un hotel que me fui a hospedar. Entonces, yo le hago eso ahí en estas variables ordinales, es donde toman mayor valor cuando yo hago una encuesta, como las que ustedes hacen para su empresa. Entonces, las variables ordinales me permiten a mí, a partir de una escala, determinar el grado de aceptación de algo. Por ejemplo, la calidad del servicio puede ser malo, regular, bueno o muy bueno. Otro grado de aceptación que me permite a mí determinar una escala sería la parte de la importancia de una enfermedad. Si es leve, si es sin riesgo, si es grave o es muy grave. Entonces, esas son las variables ordinales, las que me permiten a mí, a partir de una escala, mirar qué es lo que puedo determinar un sentido. A veces las variables categóricas se pueden expresar con números, ¿sí? Y a ese número le puedo asignar o la puedo identificar a partir de un grupo. Como por ejemplo, 1 va a ser igual a masculino o 2 va a ser igual a femenino, ¿sí? Este tipo de números me permite a mí realizar de una forma más sencilla una encuesta o tabular una tabla de datos, porque ya sé que solamente voy a manejar 2 grupos, ¿sí? Donde en el 1 van a estar todos los masculinos y en el 2 van a estar todos los femeninos. Entonces no se me va a agrandar a mí como mucho. ¿Listo? Entonces, por esa misma razón, podemos organizar ese tipo de cosas. Recordemos que en una tabla de contingencia hay 2 variables categóricas. Cada variable categórica es factor, y cada variable categórica tiene sus grupos. Y en una tabla de contingencia contar cuántas parejas hay en cada grupo. Entonces, con este tipo de situaciones, que quiero darles a ustedes a entender. Hasta el momento, antes de continuar, quiero saber si han entendido lo que les he querido expresar o tienen alguna duda. Por favor, de a uno activan sus micrófonos y me van expresando sus opiniones. John me dice que no, o sea que todo quedó muy claro. Aquí
Eh, bueno, John es el que más está participando, entonces para John le quedó claro la explicación. Julián, Sí, señor. señoritas Vaquero, puedes activar el micrófono y me contestan. Mm, Profe, nosotros nos acabamos de conectar porque el internet no cogía. ok, listo. Entonces ya voy a solucionarle las dudas. Lucía me dice que perfecto. Valentina, Sí, señor. Kimberly, Sí, señor. Manuel, Sí, señor. Daniela, Sí, señor. ¿estás con Nicole? Con Michelle, sí, Con Mi- señor. Ok, ¿y a Michelle le quedó claro? Sí, señor, a las dos, sí, señor. Ok, John ya me contestó. Emily, Sí, señor. Valeria, Yo me conecté un poquito tarde porque tampoco cogía el internet, entonces no entendí muy bien. ok, Alejo, Profe, me acabé de conectar porque no tenía internet. ok, Brian, Profe, es mejor que vuelvas a explicar, ok, perfecto. por Entonces, favor. ok,